Estimado profesor, ante todo, buenos días. Eh, Soy el alumno Renzo Enrique Mucho Correa, de código 2018-2379, y el día de hoy le voy a presentar mi trabajo sobre los parámetros físicos morfológicos de la cuenca Camacho. Para empezar, hago la presentación del informe, en el cual presentaré la introducción, objetivos, así como sus objetivos generales y específicos, el marco teórico, procedimientos, conclusiones y bibliografía. Actualmente, analizar físicamente las cuencas para poder conocer sus características, así como parámetros para futuros diseños, es algo tedioso y muy costoso. Es por ello que un análisis desde una perspectiva virtual es mucho más viable. Es por ello que existe una gran variedad de herramientas para acceder a lugares poco explorados o de difícil acceso. En el presente informe se va a utilizar herramientas como AutoCAD y Civil 3D, además de métodos clave para poder hacer un análisis hidrológico y así conocer parámetros de una cuenca ubicada en la Carta Nacional L18, eh, ubicación de código 28 ñ. Bueno, los objetivos es la determinar la clasificación parámetro de la cuenca en un plano de CAD, y los objetivos específicos tendrían a ser lo que es delimitar la cuenca mediante el uso del Civil 3D, determinar los coeficientes iniciales, determinar la cuenca mediante el método, en la cuenca mediante el método de cuadrículas y curvas de nivel, esto es para sacar la pendiente media. Luego determinar la pendiente del cauce principal mediante el método de la pendiente media, ponderada o compensada y el equivalente constante, y así promediarlas. Luego será calcular la precipitación media mediante métodos aritmético de Thyssen y el de Isoyetas. Y por último, calcular el tiempo de concentración por algunos métodos. Para empezar, tenemos el marco teórico, en el cual vienen a ser parte, de la mayoría, vienen a ser parte de nuestros datos iniciales, que son el coeficiente de compacidad, el factor de forma, la extensión media de corriente superficial, la sinuosidad de las corrientes de agua, la densidad de drenaje, densidad de corriente. Luego vendría a ser ya lo que son cálculos para las pendientes, que sería la pendiente de la cuenca, bajo el método de las cuadrículas asociado a un vector, y el cálculo de la pendiente a partir de las curvas de nivel. Lo siguiente es la altitud media. Bueno, la pendiente del cauce principal se hace mediante tres modelos, que es la pendiente media S1, la pendiente media ponderada o compensada, que es la S2, y por último la pendiente equivalente constante, que es la S3. Y en términos de precipitación media, hay tres métodos, que es el método aritmético, el método de Thyssen y el método de Isoyetas. Ahora voy a hablar de los procedimientos. En este caso, ya emplearé lo que es únicamente el Civil 3D y el Excel correspondiente. Listo. Ahora, para empezar, este fue el punto objeto que usted me ubicó, con el punto central en este tramo de acá. Entonces, es, por así decirlo, el río que es alimentado por todos estas corrientes. Entonces, lo que tenemos que saber es que de acá tenemos que empezar a delimitar todo lo que venga a ser parte, que alimente, perdón, ese punto de flujo. Entonces vamos a hacer un trazo preliminar con una polilínea, pero para esto tenemos que tener en consideración de que tenemos que ubicar las islas o las zonas más grandes, o mejor dicho, las zonas más altas. Pues, por ejemplo, acá tenemos una zona alta, zonas altas, zonas altas. Aquí también se presentan zonas altas y así sucesivamente por grandes tramos de nuestro, de nuestra corriente. Por acá también, por ejemplo, aquí, estas zonas son zonas muy altas. Entonces por ahí vamos a empezar la delimitación. Ahora vamos a hacer dos tipos de delimitación. La delimitación preliminar y la delimitación mucho más perfilada. Entonces de este punto tenemos que tratar de llevar pasando por los tramos altos que había comentado antes, por las zonas más altas. Esto nos va a permitir tener una perspectiva más real de,
lo que viene a ser nuestra delimitación. Una vez que tenemos eso, ubicamos todas las zonas altas. Seguimos, por ejemplo, acá tenemos un caso especial que ahorita voy a mencionar, zonas altas, más zonas altas. Y terminamos en el punto objeto. Este vendría a ser nuestra delimitación inicial de de la, de la cuenca. Ahora, el paso más importante es el siguiente, que es la segunda delimitación. La segunda delimitación va a ser que tenemos que pasar de manera cóncava o convexa a través de las curvas de nivel, ya que sin esto no podemos tener una perspectiva real y hay altas probabilidades de encontrar errores o eh, eh, solución de malos cálculos. Entonces, en este momento he hecho la delimitación inicial y ahora pasaré a mostrar lo que es la delimitación hecha por mí. Para esto, lo siguiente que van a ver es ya todo el área definida, pero he eliminado toda la parte exterior por cuestión de tiempo, ya que el peso es demasiado grande para la máquina. Por ejemplo, aquí, dando un adelanto del método que voy a utilizar, tengo, por ejemplo, ya el área, la cuenca delimitada correctamente, pasando por las zonas cóncavas, y convexas. Y gracias a esto, ¿qué podemos hacer? Podemos encontrar dos valores, que es el área y la longitud, lo cual nos va a servir para tener una perspectiva de las características de nuestra cuenca. Entonces, para empezar, mostraré el Excel con los datos recopilados, que son los cálculos iniciales. El área de delimitación, que era lo que había mencionado, es, nos bota en metros cuadrados y le hemos hecho las conversiones a kilómetros cuadrados. Lo mismo es para el perímetro, que eso te bota automáticamente el programa. Aquí está, área y longitud. Y también tenemos la longitud de la cuenca principal en recta. ¿Por qué en recta? Porque si nos damos cuenta, hay dos opciones, que es o recta o curva. Pero por la sinuosidad por la complejidad del terreno, vemos que si hacemos un par de curvas, vamos a perder gran cantidad de tramo. Sin embargo, vemos que al hacer esta línea recta, vamos a encontrar una gran compensación en lo que son distancias. Es por ello que decidí utilizar la recta. Lo siguiente es la longitud de la cuenca, que la longitud de la cuenca en este caso es encontrar la cuenca que es la más larga y ya está ubicada por acá. La más larga tiene una longitud de 30.023 kilómetros. ¿Ok? Entonces, una vez que tengo eso, también tengo la longitud de todas las corrientes. ¿Cómo hallamos la longitud de todas las corrientes? Pues simplemente consta en la suma de todas las corrientes que se encuentran dentro de nuestra cuenca delimitada. Entonces, la suma de todas esas cuencas, o mejor dicho, todas las de color celeste, suman 140.724 kilómetros. Y el número de corrientes básicamente es ordenarlas, bueno, como su nombre lo dice, en órdenes, o de orden uno, orden 2, orden 3 y orden 4. Para eso tengo una foto que me voy a mostrar más adelante, en la cual presento esa numeración. Bueno, aquí está el valor, que es 35. Ahora, para el cálculo del coeficiente de compacidad, el KC, necesitamos el perímetro y el área de drenaje. Únicamente esos son dos factores necesitamos para poder darle solución a ese cálculo de coeficiente. Lo mismo pasa en el factor de forma. Necesitamos el área de la cuenca, que ya lo habíamos limitado, y la longitud de la cuenca, que también la he mostrado. Para esto van a salir dos cálculos, que es el ancho medio, y con el ancho medio recién vamos a poder calcular el factor de forma. Lo siguiente va a ser el cálculo de extensión media de la estorrentía superficial. En este caso, necesitamos el área de la cuenca y la longitud de toda la corriente. Ahora,
la longitud de todas las corrientes es lo que yo comentaba de sumar cada una de las corrientes de la cuenca delimitada. Ahora tenemos el valor del cálculo de la estorrentía y ahora necesitamos el cálculo de la sinuosidad de las corrientes de agua, que es el factor S. En ese simplemente necesitamos la longitud de la cuenca y la longitud de la cuenca principal. Esta cuenca principal se refiere a la cuenca, al valor de la recta. Todo lo vamos a trabajar en kilómetros, ¿ok? Y acá sale el valor final de la sinuosidad. Ahora, para el cálculo de drenaje, de densidad de drenaje, que es el DD, necesitamos la longitud de todos los cauces y, por último, el área de la cuenca, ¿ok? Tenemos estos dos valores y simplemente basta con dividirlos y nos sale el cálculo de la densidad de drenaje. Y el último factor que necesitamos para terminar todo lo que es datos iniciales es el DC, que es la densidad de corriente. En este necesitamos el número de cuencas disponibles, que es 64, perdón, acá es 64, y el área de la cuenca, que también lo tenemos ilimitado. Entonces ya tenemos todos los valores. Ya con esto ya podemos predimensionar o saber más o menos cómo se comporta nuestra, las características de nuestra cuenca. Pues como he comentado acá, la cuenca utilizar fue recogida en la página de internet y se muestran las figuras de la cuenca, que está la delimitación inicial y la delimitación exacta. Aquí mostramos el área y la longitud y con eso podemos ya desarrollar los datos iniciales que era el área, el perímetro y podemos clasificarla. Por su tamaño geográfico es una cuenca. Luego, por su tamaño, es una cuenca pequeña, ya que se encuentra en el orden de entre 25 kilómetros cuadrados y 250 kilómetros cuadrados. Según el CIDIAT, es una subcuenca, ya que si transformamos el área a hectáreas, se encuentra entre los 10.000 y los 60.000. Según su curva isométrica, es una cuenca de valles profundos y lagunas planas, y tiene acá 64 corrientes, que era lo que había comentado antes. Ahora, esto es lo que mostré anteriormente en el Excel, que son los datos iniciales calculados, pero cada uno con su respectiva eh, 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 fórmula y cálculo correspondiente. Aquí es lo que comentaba, era la longitud de la cuenca más larga en recta, densidad de drenaje, densidad de corriente. Aquí está. Eso era lo que quería comentar, que era sobre la longitud sobre la numeración de los órdenes. Entonces, por ejemplo, en este caso, empezamos dándole valor de 1 a todas las que se encuentran en los extremos. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, y así sucesivamente todas las que en los extremos. Ahora sabemos que dos cuencas de nivel 1, de orden 1, suman y se convierten perdón, en orden 2. Por ejemplo, 1, 1, 2. 1, 1, 2. 1, 1, 1, 1, 2. Y así, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2. Y ahora, como tenemos cuencas de diferentes órdenes, por ejemplo, una de orden 2 y una de orden 1, prevalece la mayor. Por ejemplo, acá tenemos una cuenca de orden 1 y acá una de orden 2. Entonces, en este caso, prevalece la de orden 2. Ahora, cuando encontramos una de orden 2 con otra de orden 2, estas se convierten en orden 3. Y así sucesivamente. Por ejemplo, acá sería 2 y 3, 3. Y, por ejemplo, cuando tengamos 3 y 3, van a convertirse en la de orden 4, que es en este caso. Y acá. Ahora ya tenemos el mapa de orden 1, 34, orden 2, 20, orden 8, orden de 3, 8, y orden de 4, que se cortó la imagen, es 2. Y suma 64. Entonces, ya tenemos esos datos. Y ahora ya podemos pasar al cálculo de la pendiente media. ¿Cómo hacemos el cálculo de pendiente media? El cálculo de la pendiente media se puede diseñar bajo dos modelos, del método de las cuadrículas asociadas a un vector y del método del uso de las curvas de nivel. Para el método de las curvas asociadas a un vector utilizaremos lo que es el Civil 3D, en las que van a haber intersecciones dentro de la cuenca delimitada. En este caso se van a ubicar todas aquellas intersecciones, como se ven en la imagen, todas aquellas intersecciones o también llamadas ocurrencias.
En esta se ubican las que se encuentran entre las curvas de nivel para así poder ubicar las cotas entre las que se encuentran. Luego se tiene que calcular la longitud que hay entre ambas curvas formando un ángulo de 90 grados entre las curvas de nivel. Y ahora voy a mostrar cómo se hizo. Una vez que hicimos las cuadrículas, encontramos esas ocurrencias, que en el trabajo están enumeradas. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. He hecho 12 ocurrencias para este caso. Y como podemos observar, el centro de las ocurrencias se encuentra entre dos curvas de nivel. Lo mismo pasa en todas las curvas de nivel. Entonces son un total de 12 y lo que comentaba era la longitud. Estas longitudes es formando un 90 grados, no da acá la longitud. Por ejemplo, acá es este, 2648.1935. Eso viene a ser en metros. Ahora tenemos que convertirlo para poder empezar a calcular. Entonces, acumulamos todos estos datos en nuestro Excel y lo mostraré a continuación. Ahora utilizaremos lo que es con el Excel de la pendiente media. Podemos encontrar acá lo que viene a ser el cálculo de la pendiente mediante el método de las cuadrículas. En este caso tenemos el número de ocurrencias, el orden de las ocurrencias, el número de ocurrencias, las cotas mayor y menor. Luego lo hemos modificado la tabla para que sea un poco más extensa y mucho más comprensible. Hemos puesto la longitud que hay entre las curvas de nivel de cada ocurrencia, el porcentaje de ocurrencias entre cada una y la ocurrencia acumulada, además de la ocurrencia acumulada en porcentaje. Luego estamos utilizando lo que es la pendiente, pero ¿qué es la pendiente? La pendiente es la diferencia de cotas entre la longitud. Luego se multiplica la pendiente por la ocurrencia. Y por último, hemos hecho una variación para poder establecer nuestra tabla de frecuencia acumulada versus pendiente media. En este caso, hemos utilizado un comando para poder ordenar de mayor a menor los datos y así estén de acuerdo con los valores de la ocurrencia acumulada desde el 8.33% hasta el 100%. Ahora eh, tenemos el gráfico. Este gráfico se hace utilizando la ocurrencia acumulada en porcentaje y el S por el O ordenado de mayor a menor. Y nos da una perspectiva más o menos de cómo va a ser de cómo es la pendiente. Ahora utilizamos esto, que es simplemente sumar lo que es el S por el O, y la pendiente media viene a ser la multiplicación del S por el O en sumatoria entre el número de ocurrencias. Y nos sale una pendiente media mediante el método de las cuadrículas de 0.1950. Ahora utilizaremos el segundo método, que es el método de las áreas. Para el método de las áreas, hemos eh, escogido 6 sectores o 6 zonas. ¿Para qué nos sirve el método de las áreas? Que es también conocida como el criterio de Albert. En este método se usan curvas de nivel intermedias, así como áreas y longitudes para así conocer la pendiente media. Se inicia ubicando una curva de nivel que logre encerrar cierta cantidad de espacio de la cuenca. Y se ubica la cota más alejada y la cota de la curva de nivel seleccionada. Se diseña la curva de nivel intermedia y se determina el área encerrada con la curva de nivel intermedia y su longitud. Ahora, el modelo inicial es este, ¿no? Entonces vamos a sectorizarlo por tramos de curva de nivel. Entonces los tramos escogidos son estos: la zona 1, la zona 2, la zona 3, 4, 5 y 6. Para nuestro cálculo hemos utilizado, ¿cierto? Hemos diseñado lo que son las curvas de nivel intermedias y por ello hemos podido determinar lo que son áreas y longitudes. Ahora pasaré a demostrar esto en el Excel. Aquí tenemos las imágenes de las zonas delimitadas para el cálculo, que es la zona antes mencionada, la 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y acá tenemos la diferencia de las cotas. Tenemos, claro, la diferencia de cotas y luego tenemos lo que es el área delimitada y la longitud de la cota intermedia.
Ahora, con estos factores, incluyendo la diferencia de cotas, podemos calcular el DI. ¿En qué consiste el DI? El DI es la longitud de la cota, es el área entre la longitud de la cota intermedia. Y así, así sucesivamente por cada zona. El SI, ¿qué viene a ser? El SI viene a ser lo que es la diferencia de cotas, perdón, la diferencia de cotas entre el DI. Y por último se multiplica el área por el SI. Y tenemos todos los valores. Y por último tenemos que hacer la sumatoria de todos los valores de S por A de las 6 zonas utilizadas. Y tenemos que tener en consideración de que también la sumatoria de áreas debe dar, consecuentemente, el área total de la cuenca. Es una manera de verificar los datos, ya que si no cumple esta delimitación significa que hay espacios de la curva de nivel, hay espacios de la cuenca que no han sido demarcadas o utilizadas. Ahora, lo único que se necesita hacer para calcular la pendiente de la cuenca sería dividir lo que es el SI por A acumulado y el área total de la cuenca. Y nos da un valor de 0.235 para este método. Ahora lo siguiente es realizar lo que es la curva ipsométrica. Para el tramo de la curva ipsométrica se realiza usando zonas delimitadas en el cálculo anterior, es decir, la zona de la 1 a la 6, y se procede a realizar un promedio de cotas y la determinación del área entre ellas. Y seguidamente se realizará un diseño de gráficas a fin de conocer lo que es la altitud mediana y la altitud media. Por acá tengo el Excel, para eso sí no necesitamos lo que es el AutoCAD, el Civil 3D. Entonces, por ejemplo, para la curva, el cálculo de la curva isométrica, tenemos las cotas de la mayor a la menor, sucesivamente, el área previamente calculada, el HI, que viene a ser el HI. El HI viene a ser la simisuma entre la cota mayor y la cota menor entre dos. Luego sería el A acumulado, que es el área acumulada simplemente, y el porcentaje de esa misma área acumulada. Y lo último es multiplicar el HI ya calculado con el área de cada par de cotas. Una vez que eso tenemos ya la sumatoria de las áreas, y lo siguiente es esto que viene a ser el HI por A, que es simplemente la sumatoria de la multiplicación. Una vez tenido esos dos datos, ya podemos calcular lo que es la altitud media. ¿Cuál es la altitud media? Simplemente basta con dividir la sumatoria de HI por A y el área total de la cuenca. Entonces nos sale un valor de 4018.867 como altitud media. Ahora, para hacer el cálculo de la mediana, necesitamos simplemente los valores de porcentaje acumulado y de las HIs, que es el valor de el valor de todas de las cotas, desde la más pequeña hasta la más baja. En este caso, podemos observar que este es el tramo, la pendiente aproximada que tenemos. Y basta con utilizar un par de rectas, una ubicada al 50% y trazar la perpendicular que cruce con la curva. En este caso es una recta simplemente, entonces simplemente es aproximar el valor, pero en este caso, para ser exactos, tenemos que interpolar. En este caso, mediante interpolación nos sale que es la altitud mediana de 4182 metros. Ahora pasaremos a lo siguiente, que viene a ser ahora todo lo que es la pendiente del cauce principal. Entonces, para la pendiente del cauce principal, hay tres métodos que se utilizan, que es el primero, la pendiente media, o también conocida como S1, luego sería la pendiente compensada o ponderada, que es la S2, y por último es la pendiente equivalente, que es la S3. Ahora procederé a explicar cómo se realizó. Para empezar, la pendiente media S1, los datos que necesitamos simplemente es la cota inicial y final que se muestran aquí. En este caso, nosotros ubicarnos, por ejemplo, acá, simplemente es la cota más alejada
o la cota donde está el drenaje, donde se está yendo, que en este caso es 2250, 2550, y lo mismo para este lado que es el tramo de acá, el cauce más lejano. ¿Ok? Una vez que tenemos eso, proyectamos los valores acá y ya habíamos calculado cuánto era el valor de la longitud del cauce principal, que en este caso era 30.195 kilómetros. Una vez que tenemos esto, simplemente lo metemos a la fórmula, que es basta conocer la diferencia de cotas entre la longitud. Y nos sale una pendiente media de 0.0662 mediante eh, el método de la pendiente media S1. Ahora, para la pendiente media ponderada o compensada, eh, tenemos que realizar esto. ¿Y esto cómo se realiza? Se realiza de la siguiente manera. Primeramente tenemos que tener el cauce principal, que en este caso yo he modificado ya que he creado una superficie. Y una vez de haber creado la superficie, lo que procedo a hacer es simplemente la longitud del cauce principal le he convertido a un alineamiento. ¿Para qué? Para poder crear una superficie en perfiles. Una vez que tengo el perfil, que es este de acá, ya puedo realizar el diseño a mano alzada. Y eso se realiza a mano alzada porque como vamos a trabajar con pendientes compensadas, ahí vamos a corregir un poco los valores que nos estén tomando. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos las líneas, la línea de color blanco, la polilínea de color blanco, viene a representar lo que es esto de acá, que es el perfil, y la línea amarilla va a ser lo que es la pendiente compensada. Ahora procederé a explicar el Excel. En este caso, acá tenemos ya los valores. Entonces, como había mostrado anteriormente, esta es la cota más pequeña y la cota más alta, las cotas intermedias, y esto vienen a ser las longitudes. Para este caso necesitamos longitudes horizontales. No basta con medir desde una vista en planta, sino que necesitamos saber cuál es la longitud exacta entre cada uno. Una vez que tenemos eso, ya simplemente basta con meter los datos al Excel. En este caso, mediante cálculos realizados, tenemos lo siguiente. Tenemos las cotas que ya habíamos mostrado anteriormente. Cota mayor a la cota menor, que sería la de 3200, la 2500 a la eh, 4500, y tenemos las longitudes horizontales de cada una. Y esto va a representar el área 1, el área 2, 3, 4, 5 y 6. Estas van a ser calculadas mediante este método. Ahora, lo siguiente es eh, básicamente desarrollar lo siguiente, que es A, que es el área 1, se calcula como la longitud horizontal por la diferencia de cotas entre dos. Y nos salen sus respectivas áreas. Ahora, esas áreas las sumamos y nos sale este valor. Y en longitud horizontal tenemos los siguientes valores que han sido calculados acá, y tenemos que tener en cuenta también de que estas longitudes deben ser lo más similares, y si no hasta el 99.9%, con la longitud que habíamos calculado previamente en los datos iniciales. Y lo corroboré y salen los mismos valores. Ahora, en el área total, tenemos el valor de aquí, que ya habíamos calculado. Luego tenemos el H2, que es lo que utilizamos para la compensada, que simplemente viene a ser la multiplicación del área total por 2 entre la sumatoria de la longitud horizontal. Y ahora tenemos que calcular el H2 verdadero, que es el verdadero valor, el cual viene a ser simplemente la cota menor sumada con el H2 inicial. Y no, en este caso ya tenemos el H2 verdadero. Y ahora, y para calcular el S2, que es el segundo método, ¿no? La pendiente media ponderada compensada, simplemente basta con dividir, en la parte superior es la cota H2 menos la cota inicial, es decir, el H2 verdadero menos el de la cota menor entre la longitud del río principal, que lo teníamos acá. Y nos sale una pendiente de 0.0210. Ahora, lo siguiente es calcular la pendiente equivalente constante, que es la S3. Para la S3 tenemos que hacer lo siguiente: identificar las cotas mayores y menores, tener las longitudes entre cotas, que también ya las teníamos, y ahora tenemos las áreas, que también ya las habíamos encontrado en el caso de la S2,
Y tenemos que calcular el SI, que viene a ser ahí, como habíamos explicado antes, el SI es la diferencia de cotas entre la longitud horizontal. Luego tenemos que tener el SI a la 1/2, o decir, raíz de SI. Nos salen estos valores. Y luego tenemos la fórmula final, que es LI entre SI a la 1/2, que viene a ser la longitud horizontal entre el SI entre la raíz de SI, simplemente. ¿Ves? Aquí está. Ahora, una vez que tenemos todos estos valores, simplemente los sumamos. Y sumamos también las longitudes horizontales y las áreas. ¿Cómo se calcula la S3? La S3 se calcula de la siguiente manera. Se necesita tener la división de la longitud horizontal entre cotas y el LI entre SI a la 1/2 en acumulado. Y con eso nos da valor de 0.0550. Ahora, el paso final para lo que es cálculo de la pendiente de la corriente principal es el promedio del S1, S2 y S3, el cual nos sale de 0.0474. Ahora vemos que los valores son relativamente similares, son errores del 0.0118%, lo cual muestra que estamos haciendo los pasos correctamente. Ahora tenemos que realizar lo siguiente, que es la precipitación media. ¿Cómo armamos lo que es precipitación media? La precipitación media, para eso es necesario conocer las estaciones disponibles en la zona de estudio. En mi caso, encontré 4 estaciones disponibles, y en la zona de estudio los valores de los rangos van de 0, 0.1 y 0.15 en lo que es precipitación. Previamente habíamos calculado lo que viene a ser la precipitación media anual, solo que estas zonas son zonas de poca lluvia, por lo que estos son los valores resultantes de precipitación en la estación 1, 2, 3 y 4. Ahora, hay 3 métodos, como ya he comentado antes: el método aritmético, el método de Tinsen y el método de las isoyetas. Para el método aritmético, solo se necesita conocer la relación de las precipitaciones de cada estación. En este método se divide la sumatoria de las precipitaciones entre el número de estaciones, como se ve acá. Acá ya teníamos las coordenadas UTM de cada ubicación y sus precipitaciones. Entonces simplemente basta con sumar las precipitaciones y dividirlo entre la cantidad de estaciones. Y nos sale una precipitación media de 0.0875. Ahora el método de Thyssen. Para el método de Thyssen sí necesitamos el Civil 3D. Y bueno, ubicamos las 4 estaciones, ubicamos sus precipitaciones previamente explicadas y el área por estación. Eso es lo que voy a explicar a continuación. En este caso, para el método de Thyssen se usa lo siguiente. Aquí tenemos ubicadas las 4 estaciones. Una vez que tenemos las 4 estaciones, tenemos que hacer la triangulación. Entonces, para resumir un poco lo que viene a ser el proceso, para el uso de este método, se necesita ubicar en Civil 3D las estaciones de control. Y en el centro de ellas, realizar una conexión llamada triangulación de estaciones. Lo siguiente es proyectar las mediatrices de cada línea trazada y así ubicar la zona que le pertenece a cada estación. Entonces, triangulamos y luego de triangular simplemente es trazar las mediatrices. En el momento de trazar las mediatrices ya podemos identificar, por ejemplo, para el número 1, esta viene a ser el área a utilizar. Para el número 2, viene a ser esta. Para el número 3, que es este de aquí, viene a ser esta. Y por último, para el número 4, viene a ser esta de acá. Entonces ya tenemos las 4 zonas que vamos a utilizar como áreas y pasamos a lo siguiente que está en el Excel, que es identificar las áreas. Ya tenemos, una vez tenidas las áreas, simplemente acá determinamos el área total. Para finalizar, necesitamos simplemente es la multiplicación de la precipitación por el área de la estación. Entonces, la precipitación por el área de la estación 1 más la precipitación 2 por el área de la estación 2, y así sucesivamente hasta el número 4, y todo está dividido entre el área total. Y con eso nos sale un valor de 0.0801.
Y como vemos, ya son valores muy cercanos. Y lo último es el método de Thyssen, perdón, el método de las isoyetas. El método de las isoyetas eh, consiste en crear curvas de nivel. Una mejor manera de explicarlo sería la siguiente. Para el método de las isoyetas se necesita ubicar las estaciones y así generar curvas de nivel entre ellas, formando las isoyetas. Lo siguiente es definir el área entre las isoyetas para así definirlas en los posteriores cálculos. Entonces, para esto necesitamos, ya hemos previamente establecido las curvas de nivel de cada uno de las estaciones y luego hemos hecho las longitudes y las cotas las respectivas, solo que en este caso no estamos creando curvas de nivel para, para alturas, sino para precipitaciones. Esa es la diferencia. Por eso que cada orden va a ser de 0, 0.1, 0.15. Entonces, como vemos acá en la zona 1, en la siguiente número 0, tenemos el 0.1 y en la siguiente 1, 0. Y así sucesivamente con su respectivo parámetro de precipitación. Y luego tenemos el área entre isoyetas. Esas son las respectivas áreas entre isoyetas. Y luego se calcula la siguiente, que es la semisuma de las isoyetas. Y estas se dividen entre el área de las isoyetas. Y nos salen los siguientes valores. Acá tenemos la sumatoria de estos cuatro valores y acá el área total. ¿Y cómo calculas el valor de la precipitación media mediante este método? Simplemente basta con tener la semisuma por el área de los isoyetas acumulado entre, entre 2 y todo eso entre el área total. Como se ve acá en la fórmula, es esto entre esto. Ahora ya tenemos la precipitación media por los tres métodos. ¿Qué es lo siguiente a calcular? Viene a ser los tiempos de concentración. Los tiempos de concentración hemos utilizado tres métodos. Es el de Kirpich, el de California y el de ISA. Para eso tenemos que tener datos especiales. L, por ejemplo, en este caso, viene a ser la longitud recta. Luego S viene a ser la pendiente. Y basta con utilizar esta fórmula que es 0.01947 por L a la 0.77 por la pendiente a la menos 0.385. Luego se usa el siguiente tiempo de concentración que es de California. En este caso también necesitamos dos datos, solo que a diferencia del anterior, en este necesitamos la longitud real de la corriente principal. Y el H viene a ser la diferencia entre cotas. Y nos sale 0.05351.447. Y la última es el tiempo de concentración mediante ISAR, que es un poco diferente a las anteriores, ya que en esto usamos intensidades de lluvia. ¿Qué es la intensidad de lluvia? Simplemente basta con tener la precipitación por periodo de tiempo. Entonces, tenemos la máxima, en este caso, tenemos el C, que es el coeficiente de retardo. Este coeficiente de retardo varía. En este caso estamos utilizando 0.070 para pavimentos muy lisos, ya que no tenemos un data real de estos valores. Y por último tenemos el L, que viene a ser la longitud de la trayectoria de flujo, que en este caso sería 30.1954936, y dando una finalidad de una pendiente de 4.444. En este caso el TC nos sale 24.42 como valor final. Vemos que es un poco diferente a las demás. Sin embargo, estas dos sí tienen una cierta similitud en órdenes. Ahora, una vez mostrado todos estos valores, lo que es la pendiente, el método de las áreas, el método de las cuadrículas, una vez que tenemos todos esos datos, ya puedo volver a mostrar lo que viene a ser el Word. Y este tiene todos los datos explicados al 100% para así tener una mayor comprensión para más adelante. Método de las isoyetas, tiempos de concentración, y ahora vamos a las conclusiones. El uso de programas como Civil 3D y AutoCAD permiten una interacción mucho más realista
con las cartas nacionales, así como, como con las perspectivas visuales para un diseño hidrológico. El promedio de las pendientes permite tener un valor mucho más acertado para futuros diseños. Eh, es necesario desarrollar un análisis riguroso de los factores que determinan los coeficientes, así como las pendientes y las áreas. Y es necesario delimitar correctamente la cuenca si es que se desea tener un análisis hidrológico preciso. Ahora, tenemos que tener en consideración que un buen desarrollo de cálculo refleja un porcentaje de error entre los métodos utilizados. Es decir, un menor error representa una mayor exactitud en los procedimientos, lo cual pasó en los procedimientos que he realizado. Y esta viene a ser mi bibliografía y eso es todo. Muchas gracias, profesor.